Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Bonachari Jayorata Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Bonachari Jayorata Madhava Kunja Vihari Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jayo Radha Govinda Chandra Radha Govinda Chandra Radhe
Su Divina Gracia, Srila Prabhupada aquí. Ya. Vamos a continuar con Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 3. Solo él podía guiarlos. Y estamos aquí en la etapa de San Francisco, India, 1967. Bueno, no estamos en India, estamos en la etapa de San Francisco. La verdad es que la prédica de Srila Prabhupada en San Francisco está siendo muy intensa y también está teniendo muchos resultados positivos para establecer la conciencia de Krishna. Yo diría que aquí en High Ashbury, en San Francisco, la actividad de prédica de Srila Prabhupada y los resultados que está teniendo haciendo muchos devotos, incluso es más intensa que en el propio New York, donde Prabhupada comenzó el movimiento para la conciencia de Krishna. Aquí se ve que hay muchos movimientos alternativos, muchos movimientos contracultura, movimientos hippies, etc. Y la idea de Srila Prabhupada de venir a Estados Unidos fue una estrategia muy inteligente, porque Srila Prabhupada mismo lo decía, cualquier cosa que Estados Unidos hace, el mundo entero lo sigue. De hecho, han tenido mucha influencia a través de los tiempos, Estados Unidos, como diferentes tendencias, modas, música. Son los reyes controladores de los mundos informáticos, ¿no? Google, Facebook. Prácticamente Estados Unidos controla toda se tiene una gran influencia, y la idea de Srila Prabhupada de venir a New York a Estados Unidos fue muy acertada, y llega un momento convulso también, donde hay mucha insatisfacción, donde hay guerras como la de Vietnam, y también donde hay una búsqueda de miles y miles de jóvenes con un corazón abierto, unas tendencias hacia lo espiritual. Hacia yogas, la India, etc. Pero que debido a la falta de información correcta, un guía espiritual correcto, pues se está desviando esa búsqueda hacia temas como las drogas, LSD, la marihuana, etc. Y todo esto está creando un sistema caótico de autodestrucción, donde los jóvenes están viniendo abajo con tantas drogas que le está haciendo mucho daño a nivel mental, a nivel psicológico. Y es lo que Prabhupada tiene que lidiar. Vimos en capítulos anteriores o en páginas anteriores como hippies que vienen drogados y que amanecen y que están toda la noche en la calle tomando drogas o en los parques, venían al templo y muchos de ellos tenían tendencias ofensivas. Se leyó, en la clase anterior se leyó sobre ese tema, como uno de los hippies decía que él era Dios, comenzó a chillar, incluso quería atacar a Srila Prabhupada. Pero Srila Prabhupada mostró una gran compasión y misericordia. Quizás uno de los aspectos más importantes de estos capítulos primarios, diría, New York y San Francisco, cómo Srila Prabhupada fue tan tolerante con todo esto. Y Prabhupada seguía, a pesar de que este joven se volvió loco y estaba chillando y estaba molestando, y Srila Prabhupada continuaba cantando. Y decía a los devotos, sigan cantando, ¿no? Demostrando así su gran compasión hacia todas estas almas. Estamos en el Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 3, capítulo 3,
Saraswati Goswami escribe: un día de marzo, Wayne Gunderson, de 18 años, iba caminando por la calle cuando le llegó un papel que volaba por la vereda y se le pegó al pie. Intentó quitárselo. La verdad que ayer lo leí y es muy curioso, como cuando Krishna te busca no te escapas. Y en este pasatiempo en particular se ve muy claramente cómo esta persona tenía que ver algo de otras vidas y cómo Krishna le estaba diciendo: vente con nosotros. No hay manera de que te puedas librar. Este panfleto se le pegó al pie a este chico, no se lo podía quitar. Intentó quitárselo mientras seguía su marcha, pero continuaba enganchado. Trató de sacarlo raspándolo contra el piso sin perder la marcha, pero no pudo. Se agachó y lo quitó y se dio cuenta de que era un volante. Permanece elevado para siempre. Stay high forever. Ese es de los inicios. La táctica para que estos jóvenes que estaban todos en el mundo del LSD, pues quédate, cuando escuchaban esto, decían: wow, en este lugar podemos ir y podemos quedarnos elevados para siempre, ¿no? Porque esa era la mentalidad que había. El LSD te llevaba a un plano, pero luego bajaba. Y en este caso, pues estos panfletos eran muy atractivos para los jóvenes de la época, y para los hippies, y para los etcétera. Y entonces el panfleto decía: permanece elevado para siempre. El volante anunciaba las clases de Swami Bhaktivedanta en la calle Frederick 518. Como muchos otros, Wayne, un joven de buenos modales que trabajaba en el correo, había ido a High Ashbury para participar de la revolución, entre comillas, la revolución. Asistía a los conciertos y a los bins, hojeaba los libros, miraba los pósters de los negocios, compartía un apartamento con su novia y otra pareja, con quienes consumía drogas. Esa era la tónica general, ¿no? Consumo de drogas. Sin embargo, era tranquilo, bien educado y solitario. No vestía como un hippie, sino que usaba ropa limpia, conservadora y casual, y una simpática y extraña gorra deportiva. El volante acerca de Swami parecía una oportuna coincidencia, porque Wayne estaba planeando ir a la India para encontrar un gurú. Decidió que iría a ver a Swami Bhaktivedanta en la calle Frederick. Ahí donde se ve la casualidad, ¿no? No la casualidad, por el destino que tenía esta persona, que está pensando en ir a India a buscar un gurú, y de repente va caminando por la calle y se le pega un panfleto en el pie que no se lo puede quitar, y que es una invitación para el templo Hare Krishna y para ir a ver a Srila Prabhupada. Se asombró de encontrar solo una tienda. Quedó sorprendido por la imagen de Swami en la vidriera. No sonreía, ni era muy yogi con barba, sino un Swami rasurado con una apariencia seria. Wayne entró. Era una escena típica de High Ashbury, con hippies sentados, pero había además unas pocas personas con unas grandes cuentas rojas colgando de sus
cuellos como collares. Al frente vio a Swami. Wayne quedó impresionado cuando Prabhupada comenzó a cantar Hare Krishna. La clase le pareció consistente y calificada. Swami enfatizó, no somos estos cuerpos. Y cuando habló de Krishna, lo describió tan personalmente que le pareció que se lo había presentado. Después de algunas reuniones, Wayne reunió valor para hacerle una pregunta. La presencia de Prabhupada era muy fuerte y era muy, te hacía sentir como esas limitaciones que tiene la mente o la inteligencia o la talla espiritual que tenía Srila Prabhupada. Yo, por ejemplo, estuve con Prabhupada en Brindavan y en Bombay, pero la presencia me impactaba tanto que yo nunca, no me salía la manera o el valor para hacerle una pregunta directa a Srila Prabhupada. Nunca le pregunté nada, ni nunca le dije ni una sola palabra. Su presencia era muy fuerte, muy impactante, ¿no? Y era como un ser que uno no sabía cómo definir en relación a lo que habíamos visto en este mundo, una personalidad fuera de la concepción de la mente ordinaria de los seres, de las personas, de los seres humanos. Prabhupada estaba muy elevado, una conciencia muy trascendental, y eso hacía que inspirara cierto respeto. En muchas ocasiones uno se quedaba solo con él, o ya sea masajeándolo, o ya sea abanicándolo, o lo que sea, pero no se podía articular una palabra para conversar con él. También quizás porque éramos neófitos, éramos muy neófitos. Apenas año y medio o 2 años teníamos en el movimiento y no teníamos esa confianza, y tampoco conocíamos, es muy importante también, que cuando llegamos al movimiento para la conciencia de Krishna, ya en los años 70 y pico, todavía esta biografía no se había escrito. Nosotros venimos a saber de las glorias de Srila Prabhupada. Después, por el inmenso trabajo y por la maestría, la obra maestra que ha escrito Saraswati Goswami, de compilar la vida en los más mínimos detalles de la vida de Srila Prabhupada, lo cual es un precioso regalo para la humanidad. En aquellos tiempos no se había escrito nosotros sabíamos la grandeza de Srila Prabhupada por lo que estábamos experimentando y por el cambio que había experimentado en nuestras vidas y por la espiritualidad en el corazón y en nuestras mentes y corazones que estábamos experimentando. Y por eso cantábamos y glorificábamos intensamente a Srila Prabhupada. Pero quién era Srila Prabhupada no sabíamos hasta que comenzamos a leer su biografía. Y ahí vemos la grandeza de Srila Prabhupada, ¿no? Y en esos momentos, cuando vimos a Prabhupada la primera vez, o cuando estuvimos sirvientes de él, no sabíamos todo lo que Prabhupada había hecho aquí, por ejemplo, en New York, o en Hayashpuri, aquí en ¿cómo se llama? San Francisco. No sabíamos que todo lo que Srila Prabhupada había hecho, porque no se había escrito. Sí escuchábamos algunas historias de algunos devotos que hablaban sobre Srila Prabhupada, pero cuando venimos en el tiempo a leer la biografía de Srila, por eso es tan importante que cada devoto que viene a este movimiento tenga como materia principal, ¿no?, leer la biografía de Srila Prabhupada. Esa debe ser. Yo a veces lo digo en clases también, que la biografía de Srila Prabhupada debería estar en todas las escuelas, universidades del mundo, ¿no? Como una enseñanza obligatoria, como materia obligatoria.
Porque la verdad que lo que Srila Prabhupada ha hecho por la humanidad es inmenso, es inconmensurable, no tiene récord en la historia de la humanidad. Como una persona con 70 años, 70 años, viene de India a Occidente, a una ciudad como Nueva York o San Francisco, la cuna del materialismo mundial. Y como si la Prabhupada, de la nada, se puede decir, convence a tanta gente, establece un movimiento espiritual potentísimo que luego se difunde por todo el mundo. Y como en tan poco tiempo publica tantos libros y se hace de miles y miles de seguidores. Al final yo quiero leer una descripción de Srila Prabhupada que hace George Harrison, que me impactó mucho cuando la leí la primera vez, y que creo que dice en pocas palabras quién es, la percepción que tenía este Beatle, George Harrison, que era tan famoso y que habían tenido todo lo que querían en este mundo, porque porque su fama se expandió por todo el mundo y llegaron a ser una de las personas más influyentes y más famosas que en la década de los 60, incluso 70, hasta que se disolvieron. Y George Harrison, que fue el hippie el músico de los Beatles más cercano a Srila Prabhupada, y el que más afinidad tuvo con el movimiento Hare Krishna, hasta tal punto que aunque Srila Prabhupada no llegó a iniciarlo, alguna vez le preguntaron a Srila Prabhupada eso, ¿no? Que ¿por qué no iniciaba George Harrison? Prabhupada parece que no quiso. Le decía, usted puede seguir haciendo música, ¿no? Continúe con su música. Y ese es tu servicio hacia este movimiento de la conciencia de Krishna. Pero Prabhupada dijo, él ya tiene un nombre espiritual, Harrison, ¿no? Harrison compagina bien con la Hari, que es con un nombre de Krishna, y Son, el hijo de Krishna, de Hari, ¿no? Harrison. O sea, él tiene un nombre espiritual, Harrison, el hijo de Hari. Después de algunas reuniones, Wayne reunió valor para hacerle una pregunta, cosa que yo nunca pude. O sea, este joven sí tuvo valor. Pero lo que estábamos a los 2 años de estar en el movimiento y encontrarnos personalmente con Srila Prabhupada, muchos no teníamos el valor de abrir la boca ni siquiera para preguntarle algo a Srila Prabhupada. Por el respeto que teníamos y lo imponente de su presencia. Se puede practicar Hatha Yoga al mismo tiempo que la conciencia de Krishna. Se puede corroborar aquí con las yogis, que por ejemplo Satvika Mataji da clases de yoga y también es pujari, ¿no? Y practica conciencia de Krishna, y Premamala y otros devotos que hacen yoga. Y no solamente ellos, sino en el templo de Estocolmo, en el año 78, 79, en Gatan, en Estocolmo, donde yo estuve en una época, había un centro de prédica abajo en el sótano del restaurante. Había un restaurante en la primera planta, bajabas un sótano, había una tienda y más al fondo había un centro de prédica ahí que lo dirigía Dirashanta. ¿Conocen a Dirashanta? Dirashanta Maharaj, inglés, creo que ahora es maestro espiritual, ¿no? Dirashanta Maharaj. Y ahí abajo se daban clases tanto de Hatha Yoga, Kriya Yoga también, y lecturas y de la filosofía de la conciencia de Krishna. O sea, que en aquellos tiempos se compaginaba un poco. ¿Por qué quieres pasar tanto tiempo con ese cuerpo? Contestó
y Wayne sintió que los ojos de Prabhupada miraban profundo en su interior. No eres ese cuerpo. Lo dijo con tanta firmeza que Wayne, quien era muy susceptible, sintió como si se encogiera. Este cuerpo no es tan importante como el alma. Por eso, no debemos pasar tanto tiempo en el cuerpo exagerando sus necesidades. Luego le sonrió. Además, todos los yogas culminan en la conciencia de Krishna. Wayne sintió que esa sonrisa lo elevaba por completo, sacándola de su condición empequeñecida y atormentada. Varias semanas más tarde, Wayne preguntó acerca de la iniciación. Cuando los devotos le dijeron que debía subir y ver al Swami, Wayne fue a su casa y ensayó primero lo que iba a decir, previendo lo que Prabhupada diría. Preparó sus propias respuestas e ideó toda la conversación. Luego, nervioso, se dirigió a la puerta de Prabhupada. Pero antes de que pudiera golpearla, se abrió la puerta y Prabhupada estaba allí mirándolo, no serio, como en su fotografía, sino dulcemente, como si lo estuviera esperando. Debido a la inmadurez que uno tiene cuando viene al movimiento de la conciencia de Krishna, cuando yo vi así a Prabhupada la primera vez en Bombay, me pusieron de portero de su oficina que no tenía puerta. Entonces yo estaba sentado a la entrada de la puerta de Prabhupada y ahí yo lo miraba fijamente, ¿no? Como con devoción. Ay, mi maestro espiritual, mirándolo fijo, mucho tiempo mirándolo fijo. Y entonces Prabhupada mandó a Bhavananda Maharaj y le dijo, por favor, quítenlo de ahí. Y me mandaron entonces a una habitación al lado de la... O sea, seguía de portero, pero con un salón que había intermedio arriba, en el séptimo del Rasa Vihari Mandir. Y entonces me pusieron un poco más lejos. Bhavananda me dijo, Prabhupada no quiere que estés ahí mirándolo tanto, ¿no? Entonces, por favor, ponte un poquito más lejos. Eso es debido también a la inmadurez en la vida espiritual. Uno viene nuevo, 2 años, en la conciencia de Krishna. Y todavía no entiende muy bien la posición del maestro espiritual, que la relación con el maestro espiritual no es para mirarlo, ¿no? Es para servirlo, ¿no? En el Bani. Bani es la relación más importante que se puede tener con un maestro espiritual, a través de seguir sus instrucciones, no tanto físicamente, ¿no? Leímos en clases anteriores cómo Bhaktisiddhanta vio a Srila Prabhupada muy poco, 1 o 2 veces creo que estuvo con él, pero en esas 2 oportunidades que estuvo de ver a Prabhupada, asimiló en su conciencia y en su meta de vida seguir lo que Bhaktisiddhanta le instruyó a él. Y aquí en estos capítulos se está viendo cómo está adherido fuertemente a la instrucción de Bhaktisiddhanta de establecer la conciencia de Krishna en el mundo, en los países de habla inglesa. Y está siguiendo la instrucción del señor Chaitanya Mahaprabhu también. Yo tenía por aquí, hay 2 mantras del Chaitanya Charitamrita, donde el señor Chaitanya Mahaprabhu dice, Yarede Hatare Kaha Krishna Upade Samara Gyanaguru Hanyatara Eidesha. Allí donde vayas, habla sobre Krishna, predica la conciencia de Krishna y conviértete en maestro espiritual y libera a la gente de tu país. También en el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu también enseña Bharata Bhumite Haila Manusya Jammayara Jamma Sartakakari Kare para Upakara. Que es el deber de toda persona que ha nacido en la India
y que luego Prabhupada ahonda en el Srimad Bhagavatam y en el propio Chaitanya Charitamrita, como esta instrucción de Chaitanya Mahaprabhu de que a todos los nacidos en India tienen el deber de hacer su vida perfecta y trabajar para el bien espiritual de la humanidad. Esa es la instrucción que el señor Chaitanya Mahaprabhu da a los que han nacido en India, no solo en Bengal, sino da esta instrucción a todos los hindúes. Pero Prabhupada va más allá y dice, la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu es para todo el mundo, para toda la humanidad. Y en el Srimad Bhagavatam también encontramos un verso que Prabhupada menciona en el propio Chaitanya Charitamrita, en relación al verso Adilila 9.41, a Srimad Bhagavatam 10, 22, 35, un verso muy interesante. Etavai Yamma Sapalam Dehinam hija de Jesús, Pranayratal Dijavacha Sreya Acharanam Sada. Dice que es el deber de cada ser humano ejecutar actividades para el bienestar de otros. Prana con su vida, pranay con su vida, artay, que significa riqueza, arta, desarrollo económico, riqueza, dija, que significa inteligencia, y bacha, que significa palabras. Este verso del Srimad Bhagavatam 22.35, Prabhupada lo menciona en el Chaitanya Charitamrita en relación a lo que Chaitanya Mahaprabhu dice de que es el deber de toda persona que ha nacido en India propagar, hacer su vida perfecta y ayudar espiritualmente a los demás. Pues el verso dice, es el deber de cada ser humano ejecutar actividades para el bienestar y beneficio de otros con su vida, riqueza, inteligencia y palabras. Algunos devotos ayudaron a Wayne a prepararse para su ceremonia de iniciación. Hayagriva le prestó un dhoti, un corte de tela amarilla demasiado larga para Wayne. Los devotos dispusieron en el salón los elementos para el sacrificio: un lecho de tierra, leña, tinturas de colores y flores. Durante la ceremonia estuvo nervioso. Prabhupada cantó los mantras, pero no pudo escucharlos con exactitud, así que hizo la mímica tan bien como pudo. Y cuando Prabhupada encendió el fuego, se asustó un poco, porque la ceremonia parecía un compromiso demasiado grande. Miró como Prabhupada muy serio encendía y avivaba el fuego, mientras decía los mantras. Lo inició con su nuevo nombre, Upendra. Es Upendra. Wayne. Yo tuve mucha que ver mucha relación con Upendra, porque le estaré eternamente agradecido y siempre pensé, como a otros, como Bhaktisiddhanta Maharaj también, Tamal Krishna, siempre pensé en cuándo voy a volver a encontrarme con ellos, darle un abrazo, hablar sobre aquellos tiempos que estuvimos en la casa de Srila Prabhupada. Upendra era australiano, pero que vivía en San Francisco, y fue el último sirviente de Prabhupada, el Bapu, o sea, en su cuerpo, cuidar de Prabhupada, ¿no? Y él fue el que un día yo venía de Gujarat, y venía porque Yasomatinandana, el que dirigía el movimiento que Prabhupada envió a Gujarat, porque era Gujarat, era ingeniero, se hizo devoto en Estados Unidos, se casó con la devota Radhakunda, que cuando ustedes van a Brindavan, muchas veces los últimos viajes que yo he ido, me la encuentro distribuyendo libros en la puerta del templo de Brindavan. Radhakunda. Y cuando una mañana Yasomatinanda dijo, Prabhupada está muy enfermo. Ahí estaba yo, estaba
que estábamos ayudando a Yasomatinanana a establecer el templo en Ahmedabad. Entonces, después de Mongolarty, él anunció, vayan lo que quieran, que Prabhupada va a dejar este mundo y lo que quieran pueden ir a estar con Prabhupada. Ahí estaba Krishna Ballabha, un devoto francés, y Krishna Nam, que era un yogi que se había hecho devoto, y nos fuimos en tren para Vrindavan, de Gujarat. Cuando llegamos allí al día siguiente por la mañana, yo voy a tomar prasadam con los brahmacharis, con todos los devotos, en el salón de prasadam, y Upendra, Wayne, entró y preguntó, ¿alguien quiere venir a hacer un servicio a la casa de Prabhupada? Curiosamente, eso pasaba en India, nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Y yo levanté muy rápido la mano. Entonces me dice, ok, ¿cómo te llamas? Karuna Maya. Me dice, ¿puedes venir a la casa de Prabhupada a las 10 de la mañana? Entonces ahí comenzó mi relación con Upendra. Y Upendra fue el que me conectó por segunda vez con Srila Prabhupada. Esta vez, en su última etapa, en Vrindavan, en la casa de Prabhupada, del año 77. Por eso yo siempre estoy agradecido a Upendra. Sé que falleció Upendra y siempre le estaré agradecido de que me dio esta segunda oportunidad de poder estar de sirviente personal de Srila Prabhupada y en este caso en sagrado lugar de Vrindavan. Y me ha sorprendido mucho porque no sabía que se llamaba Wayne. Entonces ahora me ha despertado esos viejos sentimientos de esas relaciones que tuve con estos grandes devotos que son gloria y que sirvieron a Srila Prabhupada en el final de sus días. Upendra era muy delicado, muy cuidadoso de Srila Prabhupada y yo era su asistente, lo que él me decía hacía. Al mismo tiempo era asistente de Tamal Krishna también y no tanto de Bhakti Charu, pero sí estábamos ahí los cuatro sirviendo a Srila Prabhupada, en un momento muy íntimo de la etapa final de Srila Prabhupada en Vrindavan. Lo único lo inició con su nuevo nombre, Upendra, pero Wayne no le oyó con claridad y comenzó a preocuparse. Y luego terminó la ceremonia y Prabhupada le puso de pie, y Prabhupada se puso de pie abruptamente y salió del salón. Upendra evoca, alguien me recordó que debía subir y darle a Swamiji alguna ofrenda. Decidí darle una sábana de bebé y una toalla de playa. No es que no tuviera dinero, pero esas cosas tenían valor sentimental para mí y quise dárselas. Subí las escaleras hasta el cuarto y estaba sentado a los pies del colchón. Entré, me incliné y le entregué la sabanita y la toalla de playa. Él la sostuvo con sus manos y mirándola dijo, estas son cosas inútiles. Y las arrojó al piso. Me sentí herido y no tuve nada que decir. Solo me quedé sentado allí. Después de un momento me disculpé y regresé a mi apartamento. Al día siguiente fui a ver al Swamiji durante su tiempo nocturno de visitas. Tenía la toalla y la sabanita colocada en el suelo como alfombritas. Así los visitantes tendrían en qué sentarse. Bueno, ya Prabhupada encontró una utilidad. Prabhupada utilizaba hasta el último, no desperdiciaba ni un trozo de papel. Utilizaba hasta el último, a veces nosotros hojas en blanco que tienen un poquito de escrito y ya debajo no tienen nada, o sea, Prabhupada utilizaba todo, ¿no? Y era una persona que era muy meticuloso y ahorrador, ¿no? Y
Y en este caso, pues ha encontrado sentido a esto que le ha dado este Upendra. Me sentí contento de que les hubiese encontrado alguna utilidad a mis ofrendas. Prabhupada decía que Upendra no era fiel a sus votos porque todavía vivía con su novia y Upendra se sentía culpable por romper el principio que prohibía la vida sexual ilícita y el consumo de embriagantes, pero no podía seguirlos. Quería decírselo a Swamiji, pero no tenía suficiente valor para hacerlo. Además pensó, aunque confesara, cómo podía detenerse. A la novia de Upendra no le gustaba la conciencia de Krishna, no quería conocer a Swamiji y ni siquiera quería ir al templo. Entonces Prabhupada decidió que en vez de casar a Upendra con ella, lo salvaría de ella. Sí, Upendra mientras estuvo, servía a Prabhupada, vestía de blanco, pero no estaba con la esposa. En la etapa de sirviente en Brindavan. El último secretario de Prabhupada fue Tamal Krishna. Y Upendra, fue el último sirviente personal de Srila Prabhupada. Asistido por Bhakti Charu, Bhavananda Maharaj también, yo mismo al final. Swami decidió hacer de Upendra un brahmachari, aunque tenía alrededor de 25 discípulos en San Francisco, casi ninguno era brahmachari. Voy a leer este párrafo y leo lo de Josh Harrison, para no prolongar mucho. No habían brahmachari, casi ninguno era brahmachari, prácticamente el único firme era Yayananda, quien era un poco mayor que los demás. Yayananda trabajaba todo el día conduciendo un taxi y cantaba Hare Krishna. Las glorias de Yayananda son incontables. A pesar de que murió muy joven, falleció, abandonó este mundo muy joven, pero fue un gran Vaishnava, un gran devoto del Señor. Y ayudó mucho en San Francisco a Srila Prabhupada con la construcción de los primeros carros de Ratha Yatra. Y se han escrito un libro sobre la vida de Yayanandas, sus actividades devocionales son inspiradoras y un ejemplo a seguir para cualquier devoto que pueda aprender mucho de la humildad, la sencillez de este gran devoto que fue Yayananda Prabhu. De hecho, en muchos Ratayatras ponen su foto delante del carro, el reconocimiento a los trabajos que hizo al principio para construir los primeros carros de Ratayatra de San Francisco. Trabajaba conduciendo un taxi y cantaba Hare Krishna incluso mientras manejaba. Cuando terminaba su jornada de trabajo, estaba en el templo cocinando, haciendo algún servicio que pudiera encontrar, o sentado con Prabhupada en su apartamento junto a los demás devotos. Era conocido por la seriedad de su yapa. Se sentaba con las piernas cruzadas, con los ojos entrecerrados, sosteniendo las cuentas con ambas manos y meciéndose hacia adelante, casi hasta tocar el piso. Y hacia atrás cantaba intensamente, olvidado del mundo exterior. Era serio. Esa era la única forma de que alguien pudiera mantenerse como brahmachari en Nueva York. Prabhupada tenía como una docena de brahmacharis, pero la actitud más permisiva entre los seguidores de San Francisco hacía que ese tipo de vida fuera más difícil. En la sociedad védica original de la antigua India, la vida de brahmachari comenzaba a los 5 años. Los padres enviaban a sus hijos a vivir con el maestro espiritual en el Gurukula, donde el niño recibía una educación básica, instrucción espiritual y una estricta disciplina moral bajo la autoridad del Guru. Incluso el Señor Krishna, durante sus pasatiempos trascendentales en la tierra,
había asistido a un gurukula y había servido muy humildemente a su maestro espiritual. Bueno, recomiendo a todos estudiar este mantra con cuidado y aprenderlo. Eta vayam masapalam dehinam hija de Jesús, pranay altar diyavacha, sreya acharanam sada. Srimad Bhagavatam 10, 22-35. Es el deber de cada ser humano de ejecutar actividades para el bienestar y beneficio de otros. Artai, pranar con su vida, prana, vida. Artai, riquezas. Diya, inteligencia. Y vacha, palabras. Y eso fue, por eso lo anoté para leerlo hoy, porque eso fue la misión de Srila Prabhupada. Venir a ayudar a la humanidad en el camino espiritual. George Harrison hablando sobre Srila Prabhupada. George Harrison, creo que habla George Harrison aquí, creo que los logros de Srila Prabhupada son muy significativos. Ellos son enormes, incluso comparado con alguien como William Shakespeare. La cantidad de literatura que produjo Prabhupada es realmente sorprendente. Alucina la mente. A veces Prabhupada pasó días con solo unas pocas horas de sueño. Quiero decir que incluso un hombre atlético y joven no podía mantener ese ritmo. Que tenía los 79 años. Estamos hablando... George Harris está hablando de esta visión que tenía de Prabhupada a los 79 años. Estamos hablando de 9 años después de la llegada de Prabhupada, prácticamente hablando. Si la Prabhupada ya ha tenido un efecto asombroso en el mundo, no hay forma de medirlo. Un día me di cuenta, Dios, este hombre es increíble. Sí, pero cuando lo conocí al principio, lo subestimé. No me di cuenta entonces, pero ahora veo que gracias a él, el mantra Hare Krishna se ha extendido tanto en los últimos 16 años, más que en los últimos 5 siglos. Ahora que es bastante sorprendente, porque él se estaba haciendo mayor y más viejo. Sin embargo, él estaba escribiendo sus libros todo el tiempo. Más tarde me di cuenta de que era mucho más increíble de lo que se podía ver en la superficie. Lo que siempre permanece es que él diga, yo soy el siervo del siervo del siervo. Me gusta eso. Me gustó la humildad de Prabhupada. Siempre me ha gustado su humildad y su sencillez. El sirviente del sirviente del sirviente es realmente lo que es. Ya sabes, ninguno de nosotros es Dios. Solo somos sus siervos. Esa era la cuestión de Prabhupada, ¿sabes? No solo habló sobre amar a Krishna y salir de este lugar, sino que fue el ejemplo perfecto. Él fue un ejemplo perfecto de todo lo que predicó. Bueno, Prabhupada definitivamente afectó al mundo de una manera absoluta. Lo que nos estaba dando era la literatura más elevada, el conocimiento más elevado. Quiero decir que simplemente no hay nada más elevado. Yo quise leer esto, lo encontré el otro día, lo imprimí. Radhe me lo imprimió, mi hija, que tiene impresora y conoce las técnicas de impresión. Le mando los datos por WhatsApp y ella los imprime. Entonces, me impresiona mucho la visión que tuvo en su momento George Harrison de su divina gracia Srila Prabhupada. Y me impresionó ver. Y al mismo tiempo también ver cómo exactamente está describiendo con esa intensidad y con esa realización la figura de Srila Prabhupada. Si no hay algún comentario o pregunta, yo creo que es la hora ya, ¿no? 9 menos 5. Hay tiempo por si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta. ¿Sí? Un comentario. Ha salido un libro que se llama El milagro de la segunda venida. Bueno, ha salido, lo ha editado hace un tiempo.
Ajá. Su Santidad Mukunda Goswami. ¿Conoce algo de él? No he leído ese libro, no. Pero sí he escuchado que ha publicado ese libro. Aunque no lo tengo ni tampoco lo he leído. Quizás Yadunandan Swami puede. Yo no lo he leído, pero Sasarupa Maharaj varias veces ha hablado muy bien de ese libro. Ajá. O sea que es recomendable leer ese libro de Mukunda Maharaj. Sí, el milagro de la segunda venida, creo que era. Wow, muy bueno, sí. Como Sasarupa Maharaj estuvo ahí, entonces él expresó aprecio por el libro porque dice que describe de una forma muy viva toda la experiencia. Y él estuvo ahí también. Claro, Mukunda Maharaj, claro, empezó ahí, claro. Empezó ahí en New York con Prabhupada. Entonces de mano directa estamos escuchando cosas que a lo mejor Sasarup no ha descrito y es muy enriquecedor. Podemos incluso ver si podemos conseguir ese libro y alguna vez podemos leer algo de ese libro también, algunos capítulos, ¿no? Podemos ir intercalando un poco de esos devotos que estuvieron allí en New York, en los inicios. Toda la información que es tan importante sobre Prabhupada, ¿eh? Porque hay que saber que ya casi la mayoría de devotos que estuvieron con Prabhupada, discípulos, ya la mayoría se han ido y los que quedan pocos discípulos ya de Srila Prabhupada. Entonces, escuchar directo de experiencias que han tenido con Prabhupada de una forma directa es muy importante para recopilarlo y para plasmarlo también y pasar toda esa información para las futuras generaciones conozcan sobre más a fondo los primeros años, los primeros tiempos del movimiento Hare Krishna en Estados Unidos. Como decía al principio, la táctica de Prabhupada de venir a Estados Unidos fue muy increíble. Tuvo otra oportunidad de ir a Japón, no se dio, porque se bloqueó todo, el gobierno no ayudó, el gobierno de Japón tampoco, para una exposición espiritual que había en Japón. Pero finalmente todo indicaba que era aquí donde tenía que venir, New York, y ahí San Francisco, y de ahí expandir por todo el mundo la conciencia de Krishna. No, que si alguien quiere leerlo, ese libro, Partha Prabhu lo está metiendo hay un podcast, no sé cómo se llama, hay un tipo que se llama Bhakti Actual. Bhakti Actual, sí. Y yo lo he visto hoy por casualidad, y ahí él lo está emitiendo capítulos ahí, 15 o 20 minutos cada. Ajá, muy bueno. Pero me gustaría, voy a averiguar a ver si puedo conseguir el libro para leerlo aquí también, tenerlo como libro de texto. Igual que la biografía de Prabhupada, ¿no? Que debería ser libro de texto en todas las universidades del mundo. Entonces, igualmente también estos libros de estos discípulos de Prabhupada que están dando tanta información directa, presencial, de haber estado allí con Srila Prabhupada, es muy importante. Hare Krishna. Srila Prabhupada aquí. Ya.